Buenos días, chicos y chicas. Espero que se encuentren súper bien en sus casas. El día de hoy vamos a dar inicio a la nueva modalidad de trabajo que es mediante videos. ¿Ya? El objetivo de la clase de hoy es reconocer los elementos que caracterizan al género narrativo y luego los vamos a aplicar en una guía formativa. Prestemos atención a la siguiente guía. Ya, acá en el plan de aprendizaje remoto nos encontramos con el objetivo, en primer lugar, que es reconocer los elementos que caracterizan al género narrativo y aplicarlos en diversos ejercicios. Ya, vamos a revisar la guía formativa. Nos encontramos en primer lugar con un mapa conceptual, el cual consta de los elementos del género narrativo y los subgéneros. ¿Ya? Empecemos a describir los elementos: narrador, tiempo, personajes, espacio y acontecimientos. Y como subgéneros tenemos mito, leyenda, cuento, novela y fábula. Veamos. Tenemos una definición de género narrativo y veamos lo que es el narrador. En primer lugar, se nos presenta el narrador porque sin él nadie nos contaría la historia. Ya, el narrador es el que entrega o nos cuenta esta historia imaginaria, ¿ya? Y él puede hablar desde dentro de la historia o fuera de la historia, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de narrador, el que está dentro o el que está fuera. Además de contar la historia, nuestro narrador realiza una caracterización de los personajes o una descripción que puede ser física, si destaca los rasgos exteriores, o puede ser psicológica, si da a conocer su aspecto moral, espiritual o lo que piensa. ¿Ya? En segundo lugar tenemos los personajes, sin ellos la historia no podría ocurrir, ya que son los que realizan o participan en los hechos. ¿Ya? No es obligatorio que sean personas, como dice ahí, sino que pueden ser animales, cosas o seres fantásticos. De acuerdo a su importancia, los clasificamos en dos, en principales y en secundarios. Los principales son los que salen en toda la historia y son los más importantes. Un ejemplo de ellos es Batman, como yo se los indico en este afiche. ¿Ya? Y secundarios es cuando ellos aparecen o desaparecen de vez en cuando. Los acontecimientos principales no giran en torno a ellos, ¿ya? Sino que a otros personajes. Un ejemplo es Robin y aquí también está en el afiche. Vamos al ambiente. El ambiente es el lugar físico y las condiciones en que ocurren los hechos, ¿ya? El medio geográfico, social y cultural. Acontecimientos. Los acontecimientos son los hechos que van ocurriendo a medida que transcurre la historia y se dividen en tres partes: en el inicio o planteamiento, en el desarrollo o nudo y en el desenlace o final. Ya en el planteamiento se presentan los personajes, sus características físicas o psicológicas y lo que ellos buscan en la historia. En el desarrollo, los personajes realizan las acciones para llevar a cabo sus objetivos. ¿Ya? El nudo es la parte de mayor tensión en la historia, ya que ahí ocurre el conflicto. No sabemos lo que va a suceder después. Y en el desenlace es donde se resuelve el conflicto y puede ser para bien o para mal. ¿Ya? Ahora vamos a la clasificación de los textos narrativos. La fábula generalmente nos deja una enseñanza, sus personajes son animales, ¿ya? Y acá hay un ejemplo, la fábula de la liebre y la tortuga. Vamos al cuento. Es una historia, por lo general corta, narra los hechos de una estructura específica, ¿ya? No se muta, es decir, no cambia. Tiene su inicio, el nudo
y el desenlace, ¿ya? Un ejemplo, tenemos los tres cerditos. Vamos a la novela. La novela es una narración, ¿ya? Su estructura es más amplia, quiere decir que es una narración mucho más compleja al ser más extensa, ¿ya? A diferencia del cuento que tiene un par de páginas, la novela es un libro, ¿ya? Las lecturas domiciliarias que ustedes se llevan a la casa, ¿cierto? Esos corresponden a novelas, ¿ya? Y el objetivo es enfocar la atención a través de la recreación de alguna realidad expuesta ahí, siempre con fantasía. Por ejemplo, Don Macanudo, que es una novela muy entretenida. Si no la han leído, se las recomiendo. Vamos al mito. El mito es una narración que forma parte de la cultura y la tradición de una sociedad, ¿ya? Se fundamenta por exponer la ideología de la existencia de seres sobrenaturales, como dioses, semidioses, personajes extraordinarios, incluso monstruos, ¿ya? Y en su mayoría parten de alguna religión e intentan explicar algo que no tiene lógica, ¿ya? En esos tiempos como de la antigüedad. La leyenda. Las leyendas son aquellas que por lo general son sobrenaturales y narran en gran parte creencias de la población de una determinada región. Y esto es muy importante porque las leyendas son características de una zona en particular. Por ejemplo, acá yo les puse la leyenda del arroz. Les pongo otro ejemplo. ¿Ustedes conocen el trauco? Ya, el trauco es una leyenda que nos narra las tradiciones y las creencias de una determinada zona, que en este caso, en la zona sur de nuestro país, Chile, que sería Chiloé, ¿ya? Así espero que esté más claro, de una zona en específica. Acá tenemos que recalcar una diferencia. El mito son hechos 100% fantasía, ¿ya? Y en las leyendas tiene parte de fantasía y tiene parte de realidad, ¿ya? Hay algunas cosas que son reales en la leyenda, como los lugares en donde se supone que suceden esos acontecimientos. Ahora llegamos a la evaluación formativa. Antes de responder, ustedes deben revisar bien la guía detenidamente, ya que yo se lo fui explicando a grandes rasgos. Ahora, en la evaluación formativa, tenemos el primer ítem donde ustedes deben responder preguntas relacionadas a los contenidos, ¿ya? Y en el segundo ítem, yo les puse un texto que se llama Las babuchas fatídicas. Tiene dos planas, porque es un fragmento de Las Mil y Una Noches, y ustedes van a tener que responder ahora aplicando su comprensión lectora, ¿ya? Características de los personajes, causas, consecuencias de algunos hechos, significados, conjugación de verbos, fíjense acá, tenemos acá secuencia de algunos hechos, propósito de texto, tipos de texto y conclusión a partir de la lectura. Y eso sería la guía formativa. Si tienen cualquier duda o consulta, recuerden escribir a mi correo electrónico. Ustedes deberán enviar esta evaluación formativa el día miércoles 6 de mayo hasta las 3, ¿ya? El quinto básico A manda el correo a lenguaje5adalmacia@gmail.com y el quinto básico B envía a lenguaje5bdalmacia@gmail.com. Espero que este video les sea de mucha ayuda y cuídense. Adiós.